aquí está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Hola, feliz inicio de semana. Le damos la gloria a Dios por mantenernos aún con vida, alimentándonos de este pan que Él solamente nos da. Le damos gracias por su palabra. Esta es la voz que te bendice, la palabra de Dios. Y vamos a hablar hoy, vamos a recordar cuando nosotros buscamos o compramos un terreno, queremos que ese terreno tenga firmeza, ¿sí? Que lo que podamos construir ahí o lo que vayamos a construir ahí se mantenga en ese terreno. ¿Y qué es lo que lo hace fuerte? ¿Y qué es lo que lo hace con firmeza? La piedra, ¿sí? Que haya piedra dentro de ese terreno. Y la piedra pues es duradero, es fuerte, eso quiere decir piedra. Una piedra de ángulo es otra cosa, totalmente diferente, ¿sí? Vamos a ver qué es una piedra de ángulo, aunque viene de ella misma, de que también es duradera y fuerte. Se usaba en aquellas edificaciones antiguas donde en su construcción prevalecía la piedra. Al construir con piedra se convierte en edificaciones duraderas, fuertes. A esto le llamamos piedra. Y la piedra de ángulo, vamos a ver, dice, para una construcción viene siendo todas iguales en su medida. Pero la del ángulo, ella puede unir dos columnas estructurales de piedra también, en la cual se sostienen arriba en el punto más elevado si es un arco de puerta y en las esquinas de las paredes para sostenerlas, ¿sí? Tienen unas medidas precisas que encajan según sea la construcción y de forma única para el ensamble. Vamos a recordar que en construcciones antiguas se utilizaba mucho la forma del arco para hacer puertas grandes, ¿sí? Y en esas puertas grandes el arco tenía en su medida más elevada esa piedra de ángulo que sostenía las columnas. Y bueno, también se coloca en las esquinas de las paredes que se hacían para las edificaciones, para sostener todo el peso de la pared. Lo que hoy le llamamos columnas, ¿sí? En nuestras edificaciones las usamos con cemento, cabilla, y son más fuertes, ¿sí? Pero igual el cemento viene de la piedra. Eso es lo que hace que se sostenga. Y la piedra angular, el Señor Jesucristo nos enseñaba aquí a través de la parábola de Marcos 12. Dice así: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole,
Le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro. A este mataron y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús les estaba hablando ahí, ¿verdad? ¿Cuál era la piedra del ángulo? Y procuraban, dice el 12, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándoles se fueron. Quiere decir que no, que sí sabían de lo que le estaban hablando, pero tenían un corazón endurecido, ¿sí? Como una piedra tenían ese corazón. No querían dejar entrar nada, y mucho menos a Jesús, a dirigirle sus vidas, a orientarle sus vidas. Y se hicieron dueños de su terreno, de su viña, como pasa en muchas ocasiones, ¿sí? Creemos que la obra de Dios es de nosotros y la obra de Dios es de Él, ¿sí? Nosotros no nos podemos adueñar de lo que es de Dios. Aquí lo dice, ¿sí? Él lo explica en parábola. En ese tiempo se los hizo saber a ese pueblo que se sentó alrededor de ellos. Y hablando, como estábamos hablando al principio de la piedra, dice que abajo, la piedra que desecharon los edificadores. Él trabajó, él fue, llevó obreros a su viña. Él envió quien le diera palabra al pueblo que él había hecho, a su creación. Pero tenían el corazón duro, ¿sí? No había amor en ese corazón. Solamente pensaban que eso era de ellos, que era para ellos y que solamente ellos eran los que tenían que estar allí. Pero el Señor hace planes diferentes, extiende el reino. Él es un Dios de multiplicación, no de reducir las cosas ni de destruirlas. Él cuando hace algo en nuestras vidas es para bendición y para edificación. Y dice en el 10, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Él era esa piedra, ¿sí? Que era la cabeza del ángulo. Era la que iba a sostener toda la palabra, sostener la fe. Jesús es el creador de nuestra bendición, de tener hermanos a nuestro lado, de tener una iglesia que grande, una iglesia que con fe, una iglesia que edifica, ¿sí? Él es el dueño de la palabra, Él es el dueño de la adoración, Él es el dueño de la alabanza. Y qué tristeza que en ese tiempo, pues Él se refería a su pueblo en ese tiempo, ¿sí? Y no recibieron el mensaje que Él traía. Pero en el 28, si leímos aquí en el 12, le dice a ellos, acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó:
¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, oye, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, se lo dice en el verso 30. Y en el 31 le dice, y el segundo, porque hay un segundo mandamiento que se encierra todo allí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que lo relaciono mucho con la parábola, porque esos labradores no tuvieron amor con ninguno de los cuales Él envió. Y nosotros, pues, que el Señor haga nacer en nuestros corazones el amor de Él para poder ver de la manera que Él nos ve a nosotros, porque todos cometemos errores. Él nos perdona, pero Él quiere restauración, Él quiere que nosotros aprendamos de Él para vivir en perfecta paz, como lo dice la palabra, en la paz perfecta. Su palabra pues dice de esto, Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Que no nos pase que esté enfrente de nosotros como le pasó a este pueblo y aún no reconozcamos su manifestación, pues esta es para todo aquel que en Él crea y no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendiciones, mis amados, que tengan un buen día.